Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito del vil ataque que sufrió la diputada Javiera Rodríguez en la Universidad de Chile por parte de distintos delincuentes, es que ayer en la tarde se vivió un tenso momento en la Cámara de Diputados, luego de que la diputada Paz Charpentier tomara la palabra para solicitar citar al rector de la Universidad de Chile, tras cuestionar que se intentara justificar la agresión sufrida por la diputada Rodríguez atribuyéndola a supuestas provocaciones. Asimismo, Charpentier realizó esa petición señalando que existían declaraciones que habrían buscado explicar lo ocurrido mediante la conducta de la propia diputada Rodríguez, planteamiento que motivó su intervención y abrió un intercambio entre distintos parlamentarios respecto de cómo abordar públicamente esos hechos. Sin embargo, Schneider tomó la palabra para responder que no le parecía justo citar al rector, argumentando que ya existía una investigación en curso sobre lo sucedido, por lo que consideraba improcedente adoptar una medida adicional mientras ese proceso continuaba desarrollándose. Por último, el momento más duro se produjo cuando el diputado Santana acusó a la diputada Rodríguez de ser una provocadora, ante lo que ella respondió en términos firmes que nunca había realizado comentarios provocativos contra nadie y que, incluso si aquello hubiese ocurrido, de todas formas no justificaría una agresión física. Veamos a continuación el momento. La diputada Paz Charpentier tiene la palabra, brevemente por favor, después don Juan Santana y el diputado Barría. Y después... Bien, muchas gracias, señor presidente. Bueno, todos los miembros de esta comisión, estoy segura, están de acuerdo en que existe una crisis de violencia en los establecimientos educacionales. De hecho, justamente hoy en la mañana aprobamos el proyecto de Escuelas Protegidas que aspira a abordar, excluir la violencia en las escuelas. Y en ese contexto resulta que la diputada Rodríguez, aquí presente en esta comisión, no como miembro permanente, pero sí presente en su calidad de diputado, fue víctima de una agresión al interior de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Esta agresión, señor presidente, se suma a la agresión que hace pocas semanas sufrió nuestra ministra de Ciencia, la ministra Lynn Colau, en la Universidad Austral. En consecuencia, posteriormente, el director de escuela de la facultad emitió un comunicado en donde se refirió a las investigaciones que, en teoría, se iniciarían al interior de la universidad para sancionar a estos estudiantes, o más bien delincuentes y agresores, y adicionalmente tergiversó, a mi juicio, o más bien relativizó la condena a la violencia, señalando que la diputada habría sido víctima de esta agresión por supuestas provocaciones y tergiversaciones, como si existiera alguna razón en virtud de la cual una persona, un ser humano, debiera soportar la violencia de terceros en la forma en que ésta se llevó adelante además en la Universidad de Chile. Por tanto, en ese contexto, quiero ver dos cosas. Una, en relación, acuerdo a la comisión para estos dos aspectos. Lo primero dice relación con invitar en la sesión subsiguiente a la que asista el director de la JUNAEV al director de escuela, el señor Miguel González, para efecto que explique cómo se están llevando adelante las investigaciones en contra de los estudiantes al interior de la universidad y cómo se está aplicando el reglamento interno en esta materia. Y por otra parte, también para que explique de qué manera, a su juicio, existieron estas supuestas provocaciones y tergiversaciones y por qué razón él estima que existirían situaciones que justificarían la violencia en contra de una persona, digamos. La verdad, en la forma en que formula la solicitud la diputada Charpentier, presidente, me parece que vulnera un principio básico que, de hecho, desde el oficialismo deberían de estar defendiendo más que yo, que es la autonomía universitaria, tanto para sus procedimientos internos, porque precisamente venir a explicar y a dar cuenta de cuáles son sus procedimientos internos creo que pasa a llevar por lo menos el borde de la autonomía universitaria. Lo mismo respecto, no he terminado, presidente, lo mismo respecto a la declaración. Podemos compartir o no el contenido de la declaración, pero en la Universidad de Chile, la Facultad de Derecho es completamente autónoma y tiene todo el derecho a emitir una declaración en los términos que considere. Y por lo demás, esa declaración señala que estos hechos ya se están investigando. Entonces, la verdad, yo creo, y con esto voy cerrando, que la situación que vivió por su intermedio presidente la diputada Rodríguez es muy lamentable, no debería volver a pasar y no debería pasarle a nadie, pero
creo que generar una adversarialidad de esta comisión con las autoridades de la Universidad de Chile no solo vulnera la autonomía universitaria, sino que es un flaco favor a una tarea que compartimos, yo creo, autoridades y representantes aquí presentes, que es que la educación pública sea de calidad, sea un espacio libre de violencia, y yo no creo ni pondría en duda de ninguna forma el compromiso de las autoridades de la Universidad de Chile con ello. Eso es todo, presidente. Solo para concluir, el tema de fondo en esto, seamos claros, es que en la política, desde hace algunos años atrás, ya se viene haciendo costumbre que la provocación es utilizada como un elemento para enrostrarle diferencias a su adversario. Y de la misma forma en que yo rechazo lo que ocurrió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, rechazo plenamente cuando diputados y diputadas de esta corporación provocan a los otros sectores políticos, cuando andan rindiéndole pleitesías a los genocidas máximos de esta nación, o cuando, por ejemplo, se burlan de quienes fueron víctimas de la violencia estatal en el marco del estallido social. Ha solicitado la palabra la diputada Javiera Rodríguez, aquí presente. Diputada, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la solicitud por su intermedio de la diputada Paz Charpentier. Solamente aclarar algunas cosas. Me parece que la autonomía universitaria jamás debe estar por sobre el principio de dignidad humana. Cuando uno es violentado y cuando uno es amedrentado, creo que eso está por sobre cualquier otra discusión y eso debe ser de una condena transversal. Segundo, decirle por su intermedio, presidente, al diputado Santana que me gustaría que él pudiera encontrar alguna declaración mía donde yo me refiero a algún diputado, si es que a mí se refiere, por supuesto, víctima de un trauma ocular, por ejemplo. Eso jamás lo encontrará mi persona. De hecho, yo conversé con el diputado Gatica por su intermedio para aclarar la situación, porque nunca fue el caso. Y tercero, me parece importante también aclarar que las declaraciones de los estudiantes de la Universidad de Chile que indicaron que yo había provocado, que mi equipo había dicho algo relativo que justificara lo anterior. Quiero decirle que aquí mi equipo está presente, muchos de ellos conocen a mi equipo y saben que uno, primero, jamás podrían involucrarse en un acto de violencia. Y tampoco creo que es importante aclarar y dejarlo muy explícito en esta comisión que no hay nada que justifique la violencia. Lo que algunos llaman provocación, algunos podrían decir opinión y así un lado y a otro, pero creo que hay un punto en común que tenemos que dejar en claro, que es no hay nada que justifique la violencia y eso no puede quedar al arbitrio de término en este espacio. Yo quiero recordar que hay un sector, que es particularmente la derecha, que ha sido muy intransigente en hablar de los límites a la autonomía universitaria. Entonces me llama la atención que sea en este caso. Yo estoy de acuerdo con que la autonomía universitaria tiene límites, pero quiero disentir en algo que señala la diputada Charpentier, porque esta solicitud no tiene que ver con el hecho de violencia en sí mismo. El hecho de violencia en sí mismo se da en una universidad, en una facultad, y por cierto es indeseable, pero ni la declaración ni el procedimiento en curso son directamente relacionados, son provocados por el hecho, pero no tienen que ver precisamente con la generación de este hecho de violencia. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Para respetar la autonomía universitaria y si quieren tener una discusión con la universidad y sus procedimientos, primero, creo que cuestionar la declaración de la universidad no ha lugar. Segundo, si queremos hablar de los procedimientos, hay un procedimiento en curso y hablemos cuando esa investigación termine. Porque acá sostener veladamente que la universidad está respaldando de alguna manera o relativizando la violencia, me parece que no tiene asidero en la realidad y me parece que es un punto político. Eso es todo, presidente. ¿De acuerdo? De acuerdo, levanten la mano derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aprobado. Bien. En contra, 3. Bien. Tal como se puede apreciar en el registro, no hay duda alguna de que a estas alturas resulta evidente el comportamiento profundamente contradictorio de la ultraizquierda, ya que mientras proclama valores de tolerancia y convivencia, una y otra vez termina vinculada a episodios de hostilidad dirigidos contra figuras identificadas con la derecha, generando una contradicción imposible de ignorar. Asimismo, jamás se ha conocido con la misma frecuencia una seguidilla de agresiones violentas contra dirigentes de izquierda, mientras que sí existen numerosos casos en los que autoridades,
parlamentarios o representantes de derecha han debido enfrentar funas, ataques o situaciones de violencia que exceden completamente cualquier diferencia política legítima. Sin embargo, lo más llamativo es que el mismo sector que suele presentarse como pacifista y tolerante termina guardando silencio o relativizando estos hechos cuando las víctimas pertenecen al mundo político adversario, evidenciando una inconsistencia que debilita seriamente la credibilidad de ese discurso público. Por lo tanto, los episodios que afectaron a la ministra Lincolao y a la diputada Rodríguez vuelven a poner sobre la mesa una cuestión elemental, porque ninguna discrepancia ideológica, ninguna crítica y ninguna discusión política puede transformarse en una justificación para la violencia física, tal como correctamente sostuvo la propia diputada Rodríguez. Espero que el video les haya gustado. No olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.